Cuando el gigante habla, la derecha tiembla. El soberano. Plumas patrióticas. Pluma René González. Cuando el gigante de Tepatitlán, Tabasco, habla, la derecha tiembla. Así sean unas líneas en las redes sociales, así sea una carta completa. Toda expresión del mejor presidente de la historia, Andrés Manuel López Obrador, es suficiente para desatar la ira, los más descabellados análisis y el nado sincronizado de los conservadores, a través de sus desprestigiados voceros. AMLO siempre ha sido congruente con su palabra e ideales, ante lo que los reaccionarios llamaban una dictadura. El expresidente actuó con total respeto del principio maderista, sufragio efectivo, no reelección, y cumplió con el ciclo sexenal establecido en la Constitución mexicana de 1917. ¿Cuál dictadura? ¿Se habrán tomado la molestia las plumas pagadas de leer el concepto de dictadura del Diccionario de la Lengua Española? Que define dictadura, régimen político que por la fuerza o la violencia concentra a todo el poder en una persona o en un grupo u organización y reprime los derechos humanos y las libertades individuales. Habría que recordarles que López Obrador llegó al poder ejecutivo después de una larga lucha, siempre pacífica, por la vía legal y legítima de las urnas, con el 53.19% del total de la votación, equivalente a más de 30 millones de votos. Además, gobernó desde el equilibrio de poderes, dispuso que nunca más el ejército o el aparato del Estado fuera usado para reprimir al pueblo y se han respetado las libertades políticas e individuales como es el deber ser. Tan es así que todos los malquerientes de México pudieron decir lo que quisieran, incluso a través de sus voceros de frente y en la cara del presidente, expresándose libremente en las conferencias mañaneras. López Obrador no solo se alejó del quehacer político en 2024, sino que se comprometió a abstenerse de participar en actividades públicas, dejando en este retiro voluntario bien marcadas las excepciones por las cuales podrían fijar una posición. Si hubiera un atentado con nuestra soberanía nacional, si se diera una campaña inusitada de odio y violencia contra nuestra presidenta de México, y por otra parte, para hacer referencia a alguno de sus nuevos libros, pues desde que entregó la banda presidencial a su sucesora, él se ha dedicado a escribir y a estudiar sobre historia de México, como prueba su último libro, Grandeza. En ese orden de ideas, las desafortunadas posiciones políticas de la derecha mexicana, alineadas con los sectores más rancios de la derecha internacional para aclamar intervencionismo, empeñadas a desatar campañas de mentiras contra el gobierno de México, un día sí y el otro también, bajo la falacia de que existe un narcogobierno y fomentar que se violente nuestra soberanía nacional en aras de que la vieja mafia restaure sus privilegios y el poder que el pueblo de México le quitó legal y legítimamente en las urnas. Han ameritado sendos mensajes de Andrés Manuel López Obrador. Aunque la reciente carta fue para Donald Trump, la derecha cortesana y abyecta lo ha tomado como un agravio hacia ellos también. Se han quitado las máscaras y evidenciado cómo los verdaderos promotores de los intereses extranjeros en México parecería que su presidente es Trump, a quien defienden a capa y espada. A tal grado ha llegado su desesperación para rehacerse de los privilegios y negocios al amparo del poder, que el pueblo de México les arrebató de manera contundente por la vía constitucional del ejercicio del sufragio. Son tiempos de canallas. Los reaccionarios están prestos a justificar cualquier argumento que justifique una intervención del gobierno estadounidense y los coloque como títeres al servicio del imperio, pero nuevamente en el poder que añoran para usar a su beneficio. Movimiento Ciudadano, PRI y PAN están alimentando una campaña de mentiras
tienen amnesia y no recuerdan que los carteles de la droga tienen su génesis en los gobiernos neoliberales y que se desplegaron cuando el usurpador Felipe Calderón desarrolló una estrategia negligente, perversa y criminal para fortalecer a unos grupos delictivos en detrimento de otros, usando las fuerzas de seguridad de manera facciosa. Lo más importante del mensaje de Andrés Manuel López Obrador, además de desnudar a un Donald Trump caracterizado en esta época como un simple rehén de los halcones de la guerra, es el llamado a defender con claridad y sin ambigüedades a nuestra presidenta de México, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, porque defender a nuestra primera presidenta en la historia es defender nuestra integridad como nación y la soberanía nacional. Lo demás son maromas mediáticas y episodios de guerra sucia emprendida por viles entreguistas y vendepatrias, que traicionan desde la obtusa derecha la larga lucha del pueblo mexicano por su liberación. México ha conquistado a través de los siglos su soberanía. Nunca ha sido una concesión del exterior. Fin de la opinión.